Estoy escuchando. Bien, bien, colegas, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestras actividades académicas. El tema de hoy es un tema de neonatología, que es ictericia neonatal, una de las patologías más importantes que ustedes van a ver en el manejo de los pacientes neonatos y sobre todo en la emergencia por ahora, ¿no? Y ya cuando tengan oportunidad de rotar y posteriormente van a ver mucha esta patología que llegan en los neonatitos. La noche de hoy nos acompaña el doctor José Gutiérrez Ponciano, médico neonatólogo del Servicio de Neonatología. Ya Boris lo conoce, los R1 nuevos ya van a tener el gusto de conocerlo una vez que roten por ahí. Bien, entonces Iskra el día de hoy va a hacer la ponencia y el doctor Gutiérrez estará como moderador y bueno, nos dará los alcances necesarios que ustedes, en los que ustedes tengan duda o algunas aclaraciones que no nos hayan quedado muy claras, ¿no? Bien, buenas noches. Entonces empezamos, Iskra. Gracias, José, por acompañarnos en estas charlas. Ok, Ok, gracias, doctora. Primeramente, buenas noches con todos los que se han dado el tiempo para ingresar a la charla. Como lo mencionó anteriormente la doctora, voy a dar una pequeña charla sobre ictericia neonatal. Bueno, ya está. Entonces, primeramente tenemos que saber por qué motivo es que nos han programado este tipo de charla. ¿Qué de importante tiene la ictericia? Y es que la ictericia constituye uno de los fenómenos clínicos o una de las clínicas más frecuentes durante el periodo neonatal y de hecho es la causa más común de reingreso o de reinternación en las salas de cuidados de recién nacidos en neonatología. Y se sabe que aproximadamente entre el 60 y 70% de los neonatos a término y hasta un 80% de los neonatos inmaduros o prematuros se muestran clínicamente ictéricos. Entonces, esa es la importancia per se. Ahora, en el Perú, la tasa de incidencia de ictericia neonatal reportada para el año 2004 es de 39 en 1000 nacidos vivos, siendo la mayor, los que más reportan este tipo de patología, Lima, Callao, y en el caso del sur, por ejemplo, es la ciudad de Puno, Arequipa. Ahora, para hablar de ictericia, primeramente tenemos que saber qué es ictericia y qué es hiperbilirrubinemia, ya que cada término es totalmente diferente. En cuanto a la ictericia, es básicamente un término netamente clínico que se basa en la examinación, en la exploración de la piel, llegando a encontrar un tinte ictérico, un tinte amarillo, no solo de piel, sino también de mucosas, que es ocasionado obviamente por el depósito de bilirrubina. Sin embargo, el término de hiperbilirrubinemia es un concepto netamente bioquímico laboratorial. Ahora, para seguir en nuestro camino, tenemos que saber la fisiopatología de la enfermedad tal cual. Por lo tanto, es de suma importancia recordar el metabolismo normal de la bilirrubina. Aquí en este pequeño cuadro que les he colocado, se ve de forma resumida cómo nosotros, bueno, se ve de forma resumida, lo explico un poco. La principal fuente de la bilirrubina son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se van a dividir tienen la hemoglobina, y la hemoglobina se divide en dos, que viene a ser uno el grupo hemo y otro son las globinas. Nos vamos a enfocar en el grupo hemo, que a través de la hemoxigenasa se convierte en biliverdina. Esta biliverdina, a través de la biliverdina reductasa, se reduce en la bilirrubina. Tenemos que tener en cuenta que esta bilirrubina es hidrofóbica, pero es lipifílica. Entonces, al ser hidrofóbica, necesita ir acompañada de la albúmina. Esto es de suma importancia. Al ser acompañada, se une a la albúmina y así puede llegar al hígado. Ya en el hígado se va a producir mediante la glucoroniltransferasa, se conjuga la bilirrubina y pasa a ser una bilirrubina conjugada o una bilirrubina directa. Ay, mi mouse no está. Ya. Entonces, al tener la bilirrubina
bilirrubina conjugada a la bilirrubina directa, ¿qué pasa en el paciente pediátrico, en este caso en el paciente neonatal? Esta bilirrubina conjugada ya es hidrosoluble y puede llegar a eliminarse tanto por la orina como puede llegar a eliminarse a través de las heces. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos una flora bacteriana intestinal y esta es la que se encarga de convertirla en esterco bilinógeno y de esa forma se puede eliminar tanto por bilis y de esa forma en las heces. Sin embargo, el niño no nace con esa flora bacteriana intestinal, el neonato. Por lo tanto, hay un aumento de esta bilirrubina conjugada que puede, mediante la beta-glucuronidasa, llega a ser una transformación de nueva bilirrubina indirecta y de esa forma se plantea el circuito enterohepático de la bilirrubina. Ya, en el siguiente esquema que les he puesto, les pongo una de las causas o la fisiopatología más importante de la ictericia como tal. Entonces vamos a tener una ictericia. La ictericia en el neonato se puede producir por un aumento de la oferta de la bilirrubina, que ya dijimos que se basaba básicamente en los glóbulos rojos. Pero el motivo es porque la vida media de los glóbulos rojos de un recién nacido no es igual al de un adulto. De un adulto puede llegar a 120 días, sin embargo, el recién nacido, su tiempo de vida media de los eritrocitos es menor. En el pretérmino se dice que puede ser de 60 a 70 días, sin embargo, en un niño prematuro está entre los 35 a los 50 días. Ahora, como les dije, en los niños la glucuroniltransferasa está disminuida su capacidad, su actividad. Entonces, de esta forma no vamos a tener una bilirrubina conjugada y va a aumentar la bilirrubina no conjugada. De igual forma, como lo mencioné, la flora bacteriana intestinal no está presente en los niños, en los recién nacidos, a comparación de los adultos. De esta forma es que no vamos a poderlo convertir en estercobilinógeno y de esa forma no la vamos a poder eliminar. Por lo tanto, se da un aumento de la beta-glucuronidasa y también hay una regresión de la bilirrubina conjugada hacia bilirrubina no conjugada. Entonces, esos son los principales motivos por los que nosotros tenemos un aumento de la bilirrubina indirecta en un paciente neonato. No, esto no, ya. Entonces, pasando a eso, vamos a ver cómo examinamos a nuestro paciente neonato. Y para eso es importante el examen clínico. Tenemos que tener en cuenta que la distribución de la ictericia es una distribución cefalocaudal que inicia a nivel de la cabecita, puede progresar a tórax, abdomen, miembros inferiores, plantas y palmas de los pies. Ahora, ¿cómo nosotros examinamos la ictericia? Podemos hacer una presión con el dedito sobre la piel y ver el tinte ictérico. Se dice que de preferencia puede ser a nivel de esternal, a nivel del esternón. Ahora, tener en cuenta que el tinte ictérico no solo está presente en la piel y en las conjuntivas, sino también puede apreciarse a nivel de líquido cefalorraquídeo, de las lágrimas, de la saliva, y esto obviamente en casos patológicos. Ahora, también podemos tener coluria y acolia, pero esto ya es a predominio de bilirrubina directa, ya lo vamos a ver posteriormente. El gráfico que les he puesto acá son las zonas de Kramer que más o menos nos ayudan a nosotros clínicamente a darnos una idea del nivel de bilirrubina que tenemos en un paciente neonatal. Sin embargo, es muy variable porque la apreciación es subjetiva y puede variar mucho. En realidad se da en rangos. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene visualizamos una ictericia a nivel de la carita, se puede presumir que la bilirrubina total está más o menos en 5 miligramos por decilitro. Si tenemos que está en el nivel del tórax o del tronco superior, podemos decir que ya entre 5 a 12, es una estimación. Si ya incluye la barriguita, el abdomen, puede llegar entre 8 a 16 miligramos por decilitro. Y si ya integra las extremidades distales, entre 10 a 15, y si integra tanto lo que son las palmas de los manitos como las plantas de los pies, entonces podemos decir que la bilirrubina es mayor de 15 miligramos por decilitro. De esa forma, si bien no es
muy específica, nosotros vamos a tener una idea clínica del valor de bilirrubina que tenemos en nuestro niño. Ahora, para evaluar la ictericia, no es solo evaluarlo al paciente la piel. También tenemos, no podemos olvidarnos de la palpación del hígado y la palpación del vaso, la evaluación de lo que es el abdomen. Hay que ver si se presenta una hepatomegalia. Si nosotros vemos en nuestro paciente neonato la presencia de hepatomegalia, nos hace pensar en probablemente una infección que nuestro niño puede ser. Eso ya depende de cómo venga nuestro niño, por el triángulo de evaluación pediátrica. Si nuestro niño de luz escéptico nos orienta más también a este cuadro. Ahora también hay hepatomegalia cuando tenemos una enfermedad hemolítica por incompatibilidad del grupo RH, por ejemplo. Ahora, en el caso de la esplenomegalia, por ejemplo, va más asociado a las hemólisis y va orientado también a los recién nacidos que tienen infecciones. Ahora, tenemos que palpar todo el cuerpo de nuestro pequeñito y eso incluye la cabecita para ver si el niño tiene o no tiene cefalohematomas. Los cefalohematomas por un parto de repente traumático nos puede producir una ictericia que si bien se da a partir de las 24 horas, lo clásico es que vaya posterior al tercer día de vida y que aumenten las bilirrubinas por la reabsorción de los hematomas. Entonces, por este motivo es que la evaluación de un paciente que llegue a emergencia es una evaluación completa y no solamente orientada a piel y mucosas. Ya. En cuanto a la evaluación del niño, tanto como cuando llega a la emergencia como en la atención primaria del recién nacido, nosotros tenemos que tener en cuenta la evaluación de los factores de riesgo. Entonces, la evaluación de nuestro niño va más allá de la parte de cuando nace, sino tenemos que saber, en el caso de la recepción del recién nacido, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los antecedentes prenatales, cómo ha estado la mamá, si la mamá ha tenido controles en el embarazo, si la mamá tiene grupo factor, tenemos que saber si es de grupo A o de grupo O, si es RH positivo, si es RH negativo, a nosotros es un signo de alarma, tanto en la atención inmediata como si nos viniera un paciente, un pequeñito de otro sitio. Ahora tenemos que saber la fórmula obstétrica de la mamá, si la mamá es su primer niño, es su segundo niño, no es lo mismo una primeriza que sea RH negativo, que sea una madre que sea su segundo niño o que haya tenido un aborto previo y que sea RH negativo, porque ahí tenemos que ver la sensibilización previa. Ahora tenemos que ver si la mamá es una madre diabética. Si nosotros atendemos a hijos de madres diabéticas, tenemos que tener en cuenta que la incidencia de ictericia neonatal aumenta. Entonces, para no darlos de repente alta conjunta, evaluarlos un poquito más, o cuando vienen al establecimiento por emergencia. Tenemos que tener en cuenta también si la madre ha tenido ruptura prematura de membranas, si tiene coriomionitis. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a otro tipo de orientación clínica, pensando más de repente en una sepsis neonatal que va con ictericia. Tenemos que ver antecedentes familiares de alguna patología per se dentro de la familia que nos pueda orientar a otro tipo de patologías. En cuanto a los antecedentes natales, nosotros tenemos que ver si el niño es nacido por parto eutóxico, es nacido por parto distóxico, si el parto ha sido traumático, ha sido prolongado, si han utilizado forceps, esto por la incidencia de los cefalomatomas que ya les he mencionado anteriormente. Si el niño es un niño que ha tenido asfixia neonatal, no es lo mismo que un niño que haya nacido eh, totalmente normal, sin asfixia. Entonces, todo eso cambia la orientación de nosotros en cuanto a la clasificación del tipo de ictericia que estamos viendo en nuestro neonato. Tenemos que ver también si nuestro pequeñito es un niño nacido a término, con factores de riesgo, nacido a término, sin factores de riesgo, o un nacido pretérmino con y sin factores de riesgo. Todo eso también nos va a orientar a otro tipo de patologías. Tenemos que ver, por otro lado, este niño que nos llega a la emergencia, qué tipo de alimentación está recibiendo. ¿Recibe una alimentación netamente del pecho materno o recibe fórmula?
Eso se los voy a explicar posteriormente, ya que se ha visto una asociación de la lactancia materna más asociada a la ictericia que el uso de fórmula. Ahora tenemos que saber la hora, el tiempo de aparición de la ictericia en cuanto a horas, si es menor a 24 horas, si es mayor a 24 horas. Y debemos ver el peso del niño, si ha tenido una pérdida de peso mayor al 5% o si es un niño que luce bien hidratado, con una ganancia de peso promedio, general. Entonces, como les dije, los factores de riesgo y la evaluación del niño va más allá de solo verlo. Tenemos que indagar más, tenemos que preguntar a la mamá y ver todos los factores de riesgo con los que ya viene el niño. Y todo eso nos va a ayudar a nosotros a clasificar nuestra ictericia. Entonces, en cuanto a la clasificación, les voy a presentar una serie de cuadros que más o menos nos va a orientar de forma rápida en cuanto al diagnóstico per se. Por ejemplo, si es de acuerdo al tiempo, está esta clasificación. Si es una ictericia que se presenta al primer día de vida, si es una ictericia que se presenta a partir de las 24 horas, es decir, el segundo día, con una duración de hasta 7 días, o si es una ictericia que se presenta más de una semana. Entonces, por ejemplo, si es una ictericia al primer día de nacido, con factores de riesgo, obviamente, una madre que sea RH negativo, que haya tenido un niño previo, una inmunización previa, nos hace pensar más en una ictericia hemolítica por inmunización del grupo ABO o del grupo RH. Si es por lo contrario una madre que ha tenido ruptura prematura de membranas, que tiene coriomionitis, nos hace pensar más en una sepsis neonatal. Entonces puede ser una infección intrauterina y esa es la causa también de la ictericia. Ahora, si es una ictericia que se presenta posterior a las 24 horas, nos orienta más a una ictericia fisiológica, que usualmente dura por lo general menos de 7 días. Sin embargo, si es una ictericia que se mantiene más de 8 días, nos puede llegar a hacer pensar en una ictericia por lactancia materna, dependiendo de la situación en la que venga el niño, y también nos hace pensar otro tipo de causas, como causas obstructivas, que ya son más de carácter quirúrgico. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la ictericia fisiológica. La ictericia fisiológica es la ictericia más frecuente del paciente neonato. Usualmente son 60% de los recién nacidos vivos de los neonatos a término. Este tipo de ictericia es monosintomática, es fugaz, usualmente aparece, como les dije, al segundo día y no suele durar más de 7 días. Es benigna y se autolimita. Sin embargo, bueno, de acuerdo a la literatura que he encontrado, puede esto tener algún tipo de variación. Por ejemplo, en este cuadro que les muestro de acá, se ven las cifras máximas de una bilirrubina fisiológica. Por ejemplo, en el recién nacido a término, pero alimentado con leche de fórmula, que puede llegar a ser máximo hasta los 12.9 miligramos por decilitro. Entonces, más allá de los 13 miligramos, ya vendría a ser vendría a ser patológica. Ahora, en cuanto a los recién nacidos a término, pero alimentados con leche materna, puede llegar a aumentar incluso hasta los 17 miligramos por decilitro. Y en los recién nacidos pretérminos, alimentados con leche de fórmula, puede llegar incluso a ser en 15 miligramos por decilitro. Ahora, otra característica de esta ictericia fisiológica es que es una ictericia netamente a predominio de la bilirrubina indirecta, por lo que hemos hablado de la fisiopatología. Por lo tanto, la bilirrubina directa siempre se mantiene por debajo de 1.5. Esta ictericia fisiológica, su incremento diario no debe ser superior a los 5 miligramos por decilitro por día o 0.05 por hora. Y la duración, como les dije, usualmente es de una semana, pero puede prolongarse hasta las 2 semanas en el recién nacido pretérmino.
Ahora, la fisiopatología de la ictericia fisiológica es la que les mencioné al inicio. Ahora, como se dieron cuenta, acá en el cuadro que les presenté hacen una variación entre el niño que toma leche de fórmula al niño que toma leche materna. Y ese es el motivo por el que vamos a dar pie a hablar un poquito de la ictericia por leche materna y la ictericia por lactancia materna, que son dos entidades diferentes. En el caso de la ictericia por leche materna es bastante rara, es más o menos el 1% de los niños alimentados a pecho. Usualmente es de inicio lento, sí, puede presentarse incluso después del tercer día de vida y se controla suspendiendo la lactancia materna por 48 horas, llega a disminuir. Y si se inicia la lactancia de nuevo, el nivel de bilirrubina puede volver a subir entre 2 a 4 miligramos, pero nunca llega a subir por encima del nivel previo. Sin embargo, estos niños que tienen ictericia por la leche materna son niños que lucen bien, que tienen una buena ganancia de peso, que las pruebas hepáticas son normales, que no muestran evidencia de hemólisis. Y el motivo de esta ictericia es porque se ha visto que en algunas madres producen una hormona que es la 3-alfa 20-beta pregnanediol en la leche. Y esta leche inhibe la conjugación de la bilirrubina en el hígado. Entonces, al inhibir la conjugación de la bilirrubina en el hígado, hay un aumento de la bilirrubina indirecta. Este tipo de, bueno, entonces, por este tipo de patología que es la ictericia por la leche materna, es que nosotros podemos, más o menos con la suspensión de la leche, se puede ver si es una ictericia netamente patológica o por leche. La diferencia de la leche materna a la lactancia materna es que una ictericia por lactancia materna es un niño que no ha ganado peso, es un niño que luce deshidratado, que la mamá no tiene, que el niño no tiene una buena succión y por tal motivo hace también la ictericia. Ahora vamos a pasar a la otra patología que era la ictericia, bueno, las ictericias patológicas. Las ictericias patológicas pueden hacer, según el cuadro que les mostré, las ictericias que se dan en menos de las 24 horas, quiere decir en el primer día de vida, que tienen aparición tardía o que persisten más de 1 a 2 semanas, más de 2 semanas en el prematuro o más de 1 semana en el recién nacido a término. En este caso es todo lo contrario de la ictericia fisiológica, quiere decir que la bilirrubina puede aumentar más de 0.5 miligramos por hora o más de 5 miligramos por día y sobrepasa los límites definidos para ictericia fisiológica. Puede ser también una ictericia a predominio de la bilirrubina directa, quiere decir a predominio de la bilirrubina conjugada. Y esta puede durar más en el recién nacido término. Y como les dije, ¿no? Si recibe lactancia materna, puede ser incluso un poquito más prolongado en la ictericia fisiológica, no necesariamente se autolimita a los 7 días, sin embargo puede durar un poco más. Ahora, dentro de la ictericia patológica, vamos a utilizar el mismo cuadro que hemos visto hace un momento para ver cuáles serían las causas de esta ictericia patológica. Primero, teniendo en cuenta que puede haber un aumento patológico de la oferta, quiere decir de la bilirrubina. ¿Y esto por qué lo vamos a tener? Porque puede haber una enfermedad hemolítica como tal. Y esto nos va a ayudar a diferenciar a nuestro niño para ver si tiene incompatibilidad de repente del grupo ABO o del grupo RH. Y de acuerdo a los antecedentes prenatales, el riesgo de sepsis. También vamos a ver que puede haber una anomalía en la morfología del eritrocito. Entonces, dentro de ellos vamos a catalogar enfermedades como la esferocitosis familiar, que hay una alteración de la membrana, por lo tanto hay una disminución del tiempo de vida media del eritrocito. Y también vamos a tener enfermedades como el déficit de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto característicamente en otro tipo de enfermedades como son el síndrome de Krieger-Najjar, el tipo 1, el tipo 2
usualmente el de tipo 1, que se caracteriza por un déficit total de esta enzima, y el de tipo 2, que se caracteriza por un déficit parcial que tiene mejor pronóstico. También vamos a ver el aumento patológico debido a los hematomas o debido a hemorragias. En este caso, lo más importante es el examen físico para ver si nuestro niño presenta cefalohematomas, que al momento de reabsorberse aumenta la proporción de bilirrubinas. Y tenemos que ver de igual forma si nos encontramos en la parte de acá, es decir, si hay un predominio de las bilirrubinas directas por encima de la bilirrubina indirecta. Entonces esto nos haría pensar en otro tipo de patologías como son las obstructivas o incluso las hepatitis. Entonces ahora vamos a hacer un cuadrito de resumen de lo que son las ictericias, pero durante el primer día de vida. Y como dijimos, en este primer día de vida vamos a enfocarnos sobre todo dos, que es la hemolítica por isoinmunización, que puede ser tanto del grupo RH como del grupo ABO. Estos niños usualmente, sobre todo los que tienen compatibilidad de RH, tienen mal pronóstico, son niños que necesitan incluso transfusión intraútero, son niños que pueden tener hidros fetal, que tienen una muerte precoz o que pueden nacer con anemia, con anemias muy altas. Ahora, en cuanto a la bilirrubina es más de 15 miligramos por decilitro, está muy aumentada, siempre a predominio indirecto, y el test de Coombs es positivo. En el caso de la infección intrauterina o de la sepsis neonatal, nosotros vamos a tener el antecedente de infección materna, de sufrimiento fetal, de ruptura prematura de membranas, y en nuestra clínica, nuestro niño va a verse séptico. Ya, en esta siguiente tablita vamos a dividir lo que son las anemias hemolíticas por isoinmunización. Entonces, si hablamos de isoinmunización, vamos a hablar de la isoinmunización de acuerdo al grupo ABO y el grupo RH, y estas son las diferencias. Ahora, como les dije, en el caso de una isoinmunización por el grupo RH, es muy excepcional que aparezca en los niños primogénitos, en los hijos primogénitos. Sí, por lo general, siempre tiene que haber una sensibilización precoz. Por eso es que nosotros tenemos que saber si es el primer hijo, el segundo hijo, y si la mamá ha tenido abortos previos. Sin embargo, en la inmunización por el grupo ABO, usualmente se da en los primogénitos, es bastante frecuente y no necesita de una sensibilización previa. En cuanto a la sintomatología, es mucho más intensa la anemia, la ictericia, incluso el hidros fetal en la isoinmunización por RH. Sin embargo, en la isoinmunización por ABO es mucho más leve la clínica y no hay afectación, el riesgo de afectación fetal es menor. Ahora, la ictericia nuclear se ha visto más asociada, mucho más asociada a una isoinmunización RH. En cuanto al estudio del Coombs en el recién nacido, nosotros hacemos el Coombs directo. El Coombs directo sale positivo en RH, sin embargo, en el grupo ABO usualmente sale negativo, es decir, no ayuda mucho. Ahora, en el Coombs indirecto, en la madre, es siempre positivo en la isoinmunización por el grupo RH. Y en los isoanticuerpos están presentes y aumentados en la isoinmunización RH. Ya, entonces hablando de los otros tipos de ictericias, que son las ictericias que van más allá de los 8 días de vida, que se prolongan más de la semana o más de 2 semanas, nosotros tenemos que pensar más en las ictericias de origen obstructivo, como son las atresias de vías biliares. En este tipo de patologías, la característica es de que la bilirrubina va a predominio de la bilirrubina conjugada, la bilirrubina directa, y tiene algo característico que es el síndrome colestásico, que cursa con hepatomegalia, cursa con coluria y cursa con acolia. También vamos a tener enfermedades pseudoobstructivas,
y otras hepatopatías connatales. Entonces eso ya, como son las enfermedades, por ejemplo, de Krieger-Naja o la enfermedad de Gilbert o de Dubble-Johnson, que ya necesitan otro tipo de estudios. Entonces, hablando un poquito más de la inmunización por RH, como les dije, es la patología más frecuente en recién nacido que no sea muy dentro de lo patológico, dentro de las isoinmunizaciones, y se da por la isosensibilización del antígeno RHD. ¿Qué pasa acá? Que los glóbulos rojos del recién nacido son RH positivo y estos van hacia el torrente sanguíneo de la mamita, que es RH negativo, y ocasiona una producción de anticuerpos contra el antígeno del RH. Y las inmunoglobulinas G atraviesan la barrera placentaria y pueden llegar al torrente sanguíneo del feto, cubriendo el eritrocito. Y eso puede producir una hemólisis, incluso intraútero. Ahora, una característica de los eritrocitos del neonato con la enfermedad hemolítica por RH es que podemos encontrar eritroblastosis fetal. Es una característica de él. Y la evolución clínica, como les mencioné, es una evolución clínica grave, con muerte del recién nacido muy alta e incluso muerte intraútero. Ahora, en cuanto a las inmunizaciones del grupo ABO, como les dije, es poco frecuente que sea sintomática y aparece en menos del 1% de los recién nacidos vivos. Ahora, los neonatos del grupo sanguíneo A o B se da por transferencia de las aglutininas anti-A y anti-B de la mamá. Acá les he puesto un cuadrito donde están más o menos los grupos que reaccionan. En el caso de las mamitas, el grupo que más reacciona es el grupo sanguíneo tipo O. Y en el caso de los recién nacidos, el que más produce la reacción es el grupo sanguíneo tipo A. Entonces, una madre siendo grupo AB o O y un recién nacido A tiene mayor riesgo que una madre que sea A con un producto que sea B. En el caso de este tipo de inmunización, la clínica es muy somera y el curso clínico habitualmente es benigno. Y como les dije anteriormente, su prueba de Coombs suele ser negativa. En el frontil de sangre periférica, a diferencia del anterior, este presenta microesferocitosis. Ahora, ya hemos llegado a clasificar de forma somera cómo vamos a ver a nuestro niño, cómo vamos a ver los antecedentes y cómo de acuerdo a ello y de acuerdo a la clínica, de acuerdo al tiempo de presentación y a los valores que vamos a tener de laboratorio, nosotros podemos clasificarlo y más o menos de ahí darle un tipo de tratamiento. En cuanto al tratamiento, yo solo voy a mencionar lo más conocido, dentro de ellos la fototerapia, porque los otros tipos de enfermedades tienen un tratamiento más específico de acuerdo a la enfermedad que se trata. Por ejemplo, las enfermedades obstructivas es netamente tratamiento quirúrgico, puede llegar incluso al trasplante hepático. Ahora, lo principal es procurar una buena hidratación y una buena alimentación, dependiendo de cuál es la causa de nuestra enfermedad per se. Si es un niño que tiene ictericia por leche materna, se ha visto que una suspensión de hasta 48 horas de la lactancia materna puede ser favorable en el niño y luego se vuelve a dar lactancia materna. Ya estoy ya. Ahora, ahora vamos a hablar de la fototerapia. En cuanto a la fototerapia, el objetivo de la misma es reducir la concentración de la bilirrubina indirecta o la bilirrubina circulante, que es hidrofóbica, y se va a modificar la forma y la estructura de la bilirrubina para que pueda excretarse. Entonces, este cuadrito de acá es un cuadro de resumen de lo que hace la fototerapia. La fototerapia utiliza una fuente de luz y esta fuente de luz, al estar en contacto con el neonatito, lo que hace es transformar como un espejo a la bilirrubina. En este caso, la va a transformar en dos fotoisómeros.
Uno es la fotobilirrubina y otro es la lumibilirrubina. Estos dos isómeros de acá son isómeros que pueden ser excretados en la bilis o en la orina sin necesidad de la conjugación. Y ahora, a diferencia de la bilirrubina como tal, son hidrosolubles. La bilirrubina es hidrofóbica. Y ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es, ¿cualquier tipo de luz nos ayuda en una fototerapia? Y la respuesta es no. Se ha visto que nosotros necesitamos para que esto sea eficaz un rango entre 460 a 490, que es el rango de acá, que vemos el piquito, que es la luz azul. Entonces, la luz azul es la luz más apropiada con ese rango para que sea efectivo nuestro tratamiento por fototerapia. Y de ahí nace la pregunta de que si la luz solar sirve para el tratamiento de estos niños. Bueno, en realidad la luz solar tiene un rango de luz entre azul y verde que va entre 325 y 475, pero también tiene un rango ultravioleta que es nocivo para nuestro niño, por lo tanto no está recomendado. Ahora, en cuanto al neonato, siempre tenemos que tener en cuenta dentro de las recomendaciones cuando recibe fototerapia la protección de los ojitos. Podemos poner también telitas blancas a los costados del neonato para que puedan reflejar la luz y aumentar la eficacia de la fototerapia. En el caso de que nosotros lo pongamos el niño está en una incubadora y pongamos la fuente de luz, esta fuente de luz debe ir perpendicular a la superficie para que no se dé el reflejo y no se pierda el efecto como tal. Ahora, el esquema que les he puesto acá es más o menos una tabla que está recomendada por la Academia Americana de Pediatría, y al costado les pongo una recomendación de UpToDate en cuanto a cuándo iniciar fototerapia en un niño con ictericia. Y lo clasifica en 3 grupos. Está el grupo de los neonatos que tienen bajo riesgo, que no tienen factores de riesgo y son mayores de 38 semanas. Tenemos por otro lado a los neonatos que tienen factores de riesgo, que tienen un riesgo medio, pero son mayores de 38 semanas. Y luego tenemos a los neonatos de alto riesgo, con factores de riesgo mayores de 35. Y acá tenemos la tablita de UpToDate. Vamos a compararla, por ejemplo, acá, en cuanto a las indicaciones de fototerapia a los mayores de 38 semanas. Entonces, acá en esta tabla tenemos los días de nacido, el valor de la bilirrubina y el tipo de niño que tenemos, con factores de riesgo, sin factores de riesgo, y si es a término o pretérmino. En este caso tenemos, por ejemplo, a los que son a término sin factores de riesgo. Por ejemplo, acá, a las 24 horas de nacido, utilizamos fototerapia si es que el valor es mayor a 12 miligramos por decilitro. Entonces ubicamos a las 24 horas. ¿Dónde están? Ya, a las 24 horas, en este tipo de niños, que vendría a ser este tipo de punteado, vemos que coincide tanto las recomendaciones de UpToDate como las recomendaciones de la Academia Americana. Si sobrepasa este valor o sobrepasa esta curva, que en este punto estaría acá, entonces nosotros recién podríamos iniciar fototerapia. En este otro cuadrito tenemos las indicaciones de fototerapia, pero en un niño que tiene factores de riesgo y es un pretérmino tardío. Ubicamos, por ejemplo, a las 24 horas. Pretérmino tardío, iniciamos fototerapia cuando excede la curva o cuando excede los 10 miligramos por decilitro. Entonces, esta curvita nos va a ayudar más o menos a ver nuestra indicación, nuestro RP para indicar fototerapia. Y en este otro cuadro tenemos a los niños a término tardío, pero que sí tienen factores de riesgo. Entonces se han dado cuenta de que las curvas varían, no es lo mismo un niño con factores de riesgo a un niño sin factores de riesgo,
tenemos que tener más cuidado en cuanto a la indicación y en cuanto a los valores de la bilirrubina como tal. Ahora, esta tablita de acá que les puse es una tablita de la guía del Ministerio de Salud para tratamiento de ictericia y da las indicaciones de la fototerapia y de la exsanguinotransfusión, pero está en recién nacidos prematuros, es decir, menores de las 35 semanas, a diferencia de la tabla previa que hemos visto. Y esta nos va a regir básicamente de acuerdo a, a la bilirrubina que tenemos, la total sérica, y basada en el peso. Y acá está la tablita de cuándo iniciar la fototerapia y cuándo iniciar la exsanguinotransfusión. Entonces, un niño que sea pretérmino, que tenga menor peso, es un niño en el que se le va a iniciar este tipo de tratamientos de forma más precoz. Y ahora, después de realizar la fototerapia, ¿cuándo nosotros podemos realizar el control? Se ha visto que el 30 o al 40% de los niños baja la bilirrubina durante las primeras 24 horas y el descenso es más pronunciado dentro de las 4 a 6 primeras horas. Entonces, la indicación puede ser incluso hacer el control de las bilirrubinas a las 12 o a las 24 horas. Se habla de una fototerapia eficaz cuando ocurre una disminución de la bilirrubina total de al menos 2 a 3 miligramos por decilitro durante este periodo de tiempo. Ahora, ¿cuándo discontinuamos la fototerapia? La fototerapia no hay un valor exacto para discontinuarla, pero se ve que se puede hacer cuando el nivel de bilirrubina sérica total se encuentra por debajo de 13 miligramos por decilitro y hay que tener en cuenta que puede haber una recuperación o un efecto rebote en el nivel de la bilirrubina entre 1 a 2 miligramos por decilitro, pero no llega a ser como la previa. Ahora, la fototerapia tiene algunos efectos adversos. Dentro de ellos está el síndrome del bebé bronceado, en el cual nuestro niño va a presentar la piel, el suero, incluso su orinita, una coloración más oscura de un tono grisáceo marrón. Y usualmente cuando se detiene la fototerapia, se soluciona y pierde la coloración. La decoloración específica desaparece. Se ha visto también pocos casos de erupciones purpúreas y de ampollas en los neonatos. Y lo más importante tener en cuenta es la deshidratación. Por eso iniciamos diciendo que este tipo de niños que va a entrar a este tipo de terapéutica necesitan una buena hidratación, necesitan tener un balance hídrico estricto. Y esto, bueno, la deshidratación se da mayormente por el aumento de las pérdidas insensibles. Ahora, la fototerapia no tiene, tiene algunas, la única contraindicación que he encontrado es que el niño tenga porfiria congénita, que tenga el antecedente familiar de esa enfermedad o que en el momento de la evaluación, este niño que ha recibido este tipo de tratamiento se puede evidenciar un ampollamiento grave en toda la superficie de la piel, que esté agitado durante la fototerapia. Entonces, esos son signos sugestivos de porfiria. Otro tipo de tratamiento que les voy a explicar es en cuanto a la exsanguinotransfusión. El objetivo de la exsanguinotransfusión es corregir tanto la anemia en el caso de una ictericia por hemólisis, nos va a ayudar a interrumpir la hemólisis y su inmunización y nos va a ayudar a evitar el aumento de la bilirrubina. Entonces, la exsanguinotransfusión es un recambio de la sangre circulante y puede ser un doble recambio o un recambio total o un recambio parcial. Ahora, la exsanguinotransfusión hay que tener en cuenta que no se va a tratar de evitar o se va a poner en una balanza, sobre todo en un neonato que sea prematuro, que sea muy inmaduro o que esté hemodinámicamente inestable. Entonces se ha visto incluso que estos niños que están inestables, que tienen el rango de anemia es muy bajo, que tienen una hemólisis muy alta, a veces es preferente pasarles un paquete globular previo antes de la exsanguinotransfusión.
Y ahora, en cuanto al exsanguíneo transfusión, el procedimiento, el tipo de sangre que pedimos es bastante importante, la selección del concentrado de Matías. En un recién nacido con isoinmunización anti-D, es decir, RH, el concentrado de Matías será del isogrupo de recién nacido y el factor RH negativo. En esta tablita de acá que les he hecho más o menos la idea de cómo se pide el paquete para la exsanguínea transfusión o si se indica otro tipo de procedimiento. Por ejemplo, si la incompatibilidad de grupo es por el factor RH, se va a solicitar el grupo que sea grupo O el grupo del recién nacido. Y el RH va a ser como el de la mamá, quiere decir RH negativo. Si la incompatibilidad es del grupo ABO, nosotros vamos a pasar, el tipo de grupo que se pasa es sangre de tipo O, pero en cuanto al RH es igual al recién nacido, tanto si fuera negativo como si fuera positivo. Y esta tablita de acá nos muestra un ejemplo de lo que hemos descrito previamente. Esta gráfica de acá que les he puesto es igual a una gráfica dada que está en la guía clínica del Ministerio de Salud, donde se evidencia cuando nosotros usamos exsanguíneo transfusión en los niños mayores de 35 semanas. Entonces, igual nosotros tenemos el tiempo de nacimiento, el tiempo que tiene el recién nacido, el total de bilirrubina que tenemos dosada, la bilirrubina total, y de igual forma se separa los neonatos de neonatos a término o pretérmino, si tienen que no tienen factores de riesgo o que tienen factores de riesgo como tal. Esto porque no es lo mismo un neonato pretérmino a un neonato a término. Un neonato pretérmino tiene más riesgo de tener encefalopatía por la bilirrubina y a desarrollar las complicaciones de la misma. Bueno, en cuanto al tratamiento hay otro tipo de medidas específicas. Por ejemplo, dentro de las atresias de vías biliares o las ictericia obstructivas, el tratamiento es netamente quirúrgico. El tratamiento es netamente quirúrgico. Y incluso eso se tiene que realizar de forma precoz para evitar la cirrosis hepática, y se puede dar incluso, como bien les mencioné antes, un trasplante hepático. Bueno, esto ya lo he hablado. En cuanto a las complicaciones, bueno, lo principal de saber nosotros diagnosticar o al momento de recibir a nuestro recién nacido, es saber qué tipo es evitar las complicaciones lo más que se pueda. Dentro de las principales complicaciones por la ictericia, por la hiperbilirrubinemia, tenemos lo que es la encefalopatía bilirrubínica. Esta encefalopatía bilirrubínica puede ser transitoria o puede ser genuina. En cuanto a la hiperbilirrubina transitoria, es una encefalopatía hiperbilirrubínica transitoria, se caracteriza por la hipotonía, disminución transitoria de los reflejos del neonato, hay trastornos de la deglución, hay una disminución. Hay una disminución de la motilidad. Sin embargo, estos síntomas se limitan y desaparecen sin dejar secuelas, a diferencia de una ictericia nuclear genuina, que suele aparecer posterior al quinto día, octavo día, por un aumento de bilirrubinas por encima de las curvas que hemos mencionado anteriormente. Hay una gran afectación del estado general del neonato, hay apatía, aparecen vómitos, tienen edemas, hay trastornos de la deglución, hay alteraciones importantes del tono muscular, puede haber tendencia a lopistótonos, nuestro niño puede convulsionar y hay trastornos respiratorios como tal. Y este tipo de ictericia nuclear sí presenta secuelas en nuestro niño, secuelas neurológicas. Dentro de ella está la sordera, la displasia dental, la parálisis cerebral. Ahora, en el gráfico que les he mostrado ahora, es un gráfico resumen de todo lo que hemos mencionado previamente.
de qué es lo que tenemos que evaluar en nuestro recién nacido o nuestro niño que tiene un tinte ictérico llamativo. Como les dije, una de las cosas más importantes es saber los antecedentes. Sin los antecedentes no vamos a lograr mucho. Tenemos que saber el grupo sanguíneo de la mamá, el grupo sanguíneo del niño, la serología materna, el tipo de gestación, las patologías maternas, si la mamá es diabética, el tipo de parto que ha tenido, si ha presentado una reanimación, el estado neonatal, la edad gestacional, no es lo mismo a término que un pretérmino, si es un recién nacido de bajo peso al nacer, de muy bajo peso al nacer, cuándo apareció la ictericia, en qué tiempo, y si hay algún tipo de patologías en la familia asociadas. Después de eso, nosotros tenemos que hacer una exploración física completa, no se nos puede pasar nada. Y de acuerdo a eso, nosotros ya pedimos nuestro laboratorio con nuestro hemograma completo, nuestro hematocrito, nuestra bilirrubina total. Nos podemos pedir también lámina periférica, morfología eritrocitaria, y esto dependiendo también de la sospecha que nosotros tengamos. Si nosotros palpamos hepatomegalia, la mamá es RH negativo, nuestro niño es RH positivo, entonces podemos pedir una ecografía abdominal, hacemos otro tipo de estudios o estudios metabólicos, también de igual forma si la ictericia se prolonga más allá de 8 días, es a predominio directo para descartar algún tipo de obstrucción o pseudoobstrucción. Podemos pedir el test de Coombs directo para identificar anticuerpos, tanto para el grupo ABO como para el grupo RH. Bueno, como les hablé de la bilirrubina, la morfología nos orienta a otro tipo de patologías, como la esferocitosis hereditaria o el grupo de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que ya les hablé anteriormente. Y este cuadrito de acá es otro cuadro de resumen en cuanto al manejo de acuerdo al nivel de atención. Por ejemplo, un recién nacido con ictericia más de 24 horas siempre se hace la evaluación clínica. Esto más en el caso de periferia, de repente cuando el neonato se le da alta o hay atenciones en otro tipo de establecimiento de menor complejidad. Entonces se debe evaluar al niño para ver si se refiere o no se refiere a un establecimiento de mayor complejidad como el nuestro. Por ejemplo, si la ictericia pasa entre las 24 a 48 horas, más allá de la zona 1, o si entre las 48 a 72 horas pasa más allá de la zona 2, que es la zona de Kramer que hemos visto, que implica en el caso de la zona 1 la carita, en el caso de la zona 2 el tórax, en el caso de la zona 3 implica todo lo que es abdomen. Y si es así, en nuestra evaluación se tiene que referir a un establecimiento de mayor complejidad que vendremos a hacer nosotros, donde se hace toda la evaluación que ya hemos visto en el cuadro anterior, y de acuerdo a ello nosotros brindar un tratamiento oportuno, adecuado, evitar las las complicaciones del mismo. Y bueno, esta es la bibliografía que les he puesto de los lugares de donde he sacado la información para poder dar la exposición. Eso es todo, gracias. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. Bueno, ante todo, felicitarte, Iskra, por la exposición. ¿No? Has enfocado muy bien la parte, ¿no?, de la ictericia en general. Básicamente, en un ictérico, como tú has mencionado, el niño ictérico prácticamente en nuestra evaluación, de cada 10 niños, 6 tienen ictericia. La ictericia no hay que verlo como una forma grave, sino hay que buscar las ictericias patológicas, que es lo que nos interesa. Básicamente, evitando dos cosas básicas, ¿no? Que el niño muera por hemólisis o que el niño haga kernícteros. Entonces tenemos que evitar esas dos cosas que sí serían fatales para el bebito, ¿no? Que el niño no hemolice, que no muera por hemólisis y que el niño no llegue al kernícteros, porque si no, ese es un fracaso médico.
Entonces, básicamente hay que enfocar bien cómo evaluamos a un niño ictérico, como tú has dicho. Básicamente hay un fluxograma que es básico, ¿no? Todo niño que esté ictérico hay que definir si es ictericia patológica o fisiológica. Tomamos unas bilirrubinas y vemos los valores. Ahí existen infinidad de tablas. Entonces, pedimos bilirrubinas totales y fraccionadas y evaluamos. Si es apenomino indirecto, hay que hacer todo un fluxograma, y si es apenomino directo, es la famosa ictericia colestásica, que tiene una serie de patologías que, bueno, ahorita no vamos a tocar porque es otro tipo de enfoque. Si nos vamos a las ictericias por bilirrubina indirecta, lo que tienen que ver primeramente, como tú decías, es la incompatibilidad de grupo y la isoaminoacidación RH. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos bilirrubinas y pedimos un grupo y factor, no RH, para ver si el problema está por ahí. Si vemos que el problema está por ahí, que hay unas bilirrubinas elevadas y la AMA tiene incompatibilidad, hay incompatibilidad OA o B, o hay incompatibilidad RH, hay que pedir un CUMS directo y un recuento de reticulocitos, ¿no? Si consideramos que el problema es séptico, aumentaremos un PCR, aumentaremos una serie para descartar pruebas para descartar sepsis. Ahora, si fuera de eso hemos visto que el problema no es hemolítico, hemos pedido ya el grupo, hemos pedido bilirrubinas, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ya, le decía que el enfoque es así, ¿no? Si fuera de eso, han pedido ya la bilirrubina, han pedido el grupo y ven que el problema no es hemolítico, el CUMS es negativo, entonces vean el hemograma o el hematocrito. Si el hematocrito ha disminuido, sí puede ser por un cuadro séptico o un cuadro hemolítico. Si el hematocrito está aumentado, puede ser por policitemia pura del bebé o un capo, que aumente el hematocrito. Entonces, por degradación también produce bilirrubinas. El hematocrito nos permite enfocar bien también los diagnósticos. Ahora, si el hematocrito es normal, entonces hay que buscar qué está pasando con ese glóbulo rojo. En nuestro hospital tenemos un frotis de lámina periférica para ver la forma de los glóbulos rojos. Ahora, si fuera eso, todo está negativo y hay que pensar en problemas netamente enzimáticos. Entonces, es el fluxograma básico que se usa en un caso de ictericia patológico, ¿no? Bilirrubinas, grupo, CUMS, hematocrito, evaluarlo bien, frotis de lámina periférica. ¿Ya? No tenemos pruebas enzimáticas, desgraciadamente. Ese es el enfoque en cuanto al enfoque del diagnóstico. En cuanto al tratamiento, como tú decías, básicamente ahorita hay dos tratamientos básicos, que son la fototerapia y la sanguinotransfusión. Eso basado en el incremento de la bilirrubina diario. Tenemos también las tablas y la edad del niño y si es prematurito o es a término. Dentro de lo que es fototerapia, actualmente ya todos usamos luz azul. Antes usábamos luz blanca, luz solar, bueno. El espectro, el nanómetro ideal es de 460 nanómetros para que la luz ingrese bien a la piel. Usamos la luz azul porque es luz fría. Nos permite que la luz esté más cerca al bebé y no lo queme, pues, ¿ya? Pero sí daña la retina. Entonces, proteger más que todo los ojitos. Como tú decías, la evaluación que se hace es a las 6 horas. ¿Ya? Y se busca que por lo menos haya disminuido entre 2 a 3 miligramos por ciento. Ya que eso es lo ideal en lo que es fototerapia. ¿Algo más en fototerapia? No. Bueno, existen las bandas lumínicas, que son unas banditas que también se alumbran y lo puedes poner en la espaldita del bebé y todo lo demás. Ese es para aumentar más que todo el área de exposición, ¿no? A la luz. Pero con luz suficiente, con la lámpara de fototerapia suficiente, va muy bien ahora, los niñitos. Y bueno, los otros niños ya que llegan exsanguíneo, ¿no? Especialmente lo vemos en niños con incompatibilidad OA o B o disemigración RH. Es todo un procedimiento que, bueno, eso cuando ustedes lleguen a NEO vamos a hacer una sanguinotransfusión, que es todo un recambio sanguíneo, ¿no? Básicamente eso, porque el uso de las protoporfirinas y el fenobarbital en el Perú, la verdad que no lo usamos mucho. Hay, hay enfermedades enzimáticas que sí necesitan un tratamiento específico, pero nada más. Y entonces, en cuanto a la colestásica, como tú decías, básicamente es un problema obstructivo, pues. ¿Alguna pregunta? No sé. Doctor, buenas noches. Habla Anabel. Te escucho, Anabel. Doctor, bueno, más que nada para ahora pues sabrá que tenemos ya residentes nuevos en el tópico, ¿no? Que en realidad es el primer filtro que tenemos para los neítos, ¿no? Cuando llegan. Sí, recalcar pues que en este caso la ictericia es una de las principales reingresos, pues, ¿no? Del bebé.
Y en este caso me parece bastante importante saber determinar cuánto es que ha perdido o cuánto es que ha ganado de peso. Eso para correlacionarlo con el peso del nacimiento, ¿no? Cosa que nos puede orientar también a ver qué tipo de ictericia es. En este caso, doctor, no sé si nos pudiera enfocar bien, más que nada para todos y para recordar también la diferencia exacta o cómo podríamos guiarnos en lo que es ictericia por leche e ictericia por lactancia, ¿no? Que, bueno, muchas veces nos ha traído confusiones, sobre todo al momento de la indicación de suspender la lactancia. Eso más que nada, Doc. Claro, la ictericia por lactancia es una ictericia tardía, que aparece después de los 10 días más o menos, donde el bebé aparentemente su ganancia ponderal es adecuada, sino que está ictérico. Ya, entonces lo que hacemos en esos casos es un niño tranquilo. En realidad es un niño que está sintomático, un niño tranquilo, que su peso está yendo bien, entonces, pero está amarillo. Entonces consideramos de que el problema puede ser por lactancia materna, es un indicador, ¿no? O sea, básicamente el niño lo vas a ver bien. El niño deshidratado no. El niño que te viene deshidratado ha perdido más del 6% de su peso corporal. Inclusive si viene ya pues después de los 7 a 10 días, ya lo ves un niño recontra deshidratado más de 10%, es un niño que ya el problema ya no es por leche materna, sino el problema más bien es por volumen de leche. Hay que darle más volumen para que el niño se recupere. Entonces básicamente ahí varía el peso. Si tú ves que un niño se deshidrató, perdió más del 8% de su peso, definitivamente es por deshidratación. O sea, se ha hiperconcentrado la bilirrubina. Ahí tienes que mejorar el volumen. Pero si es un niño que está tranquilo, asintomático, su peso se mantiene, pero está amarillo, el problema puede ser por leche materna. Entonces simplemente suspendes 48 horas y lo observas. Nada más. Por supuesto, tienes que descartar todas las otras patologías, no te vayas a confundir. Gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas, Pepe. Ya han entendido todo y bueno, la verdad es que han hecho una revisión extensa para una primera revisión de lo que es ictericia general, ¿no? Y cada tipo pues es propio, hay que hacer el estudio de acuerdo como tú bien mencionabas, si es indirecta o directa, cuando un niño está comprometido, ¿no? Algo que siempre les menciono a los chicos es que cuando llega un neonatito es muy importante evaluar cuidadosamente, toda vez que es un niño pues un grupo etario bastante delicado, ¿no? Que siempre hay que tener todo una evaluación bastante completa y minuciosa, porque se nos puede pasar algo y podemos estar hablando de un niño con una sepsis, que a veces debutan solo con ictericia, a veces la poca experiencia no nos permite evaluar si está deshidratado, no está, la mamá no da buenos datos. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y bueno, felizmente ustedes siempre están ahí apoyando todo el tiempo, evaluando a estos niñitos. Pero es importante que tengan todo este conocimiento, porque al final uno como pediatra igual, en cualquier momento se enfrenta a todos los recién nacidos y es la patología creo que más común que se presenta en estos bebés. Bien, si no tienen más preguntas, Pepe, te agradezco otra vez por tu apoyo y ya estaremos contactándonos en otras revisiones de neonatología. Ok, gracias a ustedes más bien. Gracias, gracias Pepe. Buenas noches con todos chicos. Ya nos estamos viendo en la siguiente reunión. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Gracias, doctor Gutiérrez. Buenas Ok, noches, doctora. cuídense. Buenas Gracias, noches. doctor. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. doctor. Juan lo saluda. Saludos.